Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, porque nos permite estar acá en tu casa, Señor, adorándote, buscando de tu rostro, de tu palabra. Te pedimos que en esta noche, Señor, nos ayudes a poder meditar en tu palabra, que todo lo que vamos a hablar sea conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya están aquí en esta tarde, Señor, para escucharte a ti, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Y por aquellos que no pudieron venir, quizás nos están viendo, nos verán más tarde. De igual manera, bendícelo, Señor, porque sabemos que tú mandas tu bendición a toda esta tierra, Señor, y venimos a este lugar también a recibir de tu bendición, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde a poder aprender más de ti, Señor, y que todo lo que vamos a aprender, Señor, que lo atesoremos en nuestro corazón y también que lo pongamos por obra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, sé tú guiándonos en este estudio de tu palabra, que tú recibes toda honra y toda gloria, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasa a todos mis hermanos, que me alegro verlos de nuevo. Ah, estamos acá con el propósito, hermanos, de estudiar la palabra y aprender del maestro, porque Él es nuestro maestro, hermanos. Y estamos acá, hermanos, en esta tarde, y hemos venido, hermanos, porque somos necesitados de Dios. Quizás tenemos una hambre de escuchar la palabra de Dios, o tenemos una sed. Y yo sé que todos nosotros sabemos qué es tener sed, ¿no? Materialmente. Si no tomamos agua, quizás nos deshidratamos, o quizás nos desmayamos, o nos puede pasar algo, hermanos. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Este salmista dijo en un momento de aflicción, de angustia, dijo: mi alma tiene sed. Y así se titula este mensaje de esta tarde, hermanos: mi alma tiene sed. Y sabemos, como ya lo dije, que nosotros humanamente nos da sed, ¿no? Pero muchas veces también, tal vez no nos da sed de Dios, porque nosotros como humanos nos da sed, pero de otras cosas. Pero muchas veces de nuestro Dios muchas veces no queremos buscar a Dios. Muchas veces nos acomodamos y buscamos otras cosas que hacer, y a Dios lo dejamos a un lado. Pero no esperemos ese momento, hermanos, como este rey le pasó. Él fue perseguido por sus enemigos y ya no podía estar en la casa de Dios, en el templo de Dios, y tenía esa necesidad. Aunque él quería venir al templo de Dios, pero no podía. Estaba perseguido por sus enemigos, y él escribió este salmo como una canción, dedicándoselo a Dios, pero él sentía esa necesidad en su interior. Y es lo que Dios pide, hermano, de nosotros, que lo busquemos, pero que sea nuestra alma. Porque lo que Dios quiere salvarnos, hermanos, es nuestra alma. Nosotros, hermanos, Dios nos hizo en podemos decir tres maneras, o tres partes, o tres facetas. Humanamente nosotros tenemos cuerpo, este cuerpo que el Señor nos ha dado. Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, pero Dios nos hizo con un cuerpo. Pero también Dios nos dio un espíritu. Y después, hermanos, Dios nos dio un alma. Entonces, lo que Dios le interesa más de cada persona, hermanos, es su alma, nuestra alma. Y dice acá el Salmo 42, si abren sus Biblias, hermanos, Salmo 42, dice acá este salmista, aunque este salmo lo escribieron los hijos de Coré, pero
David fue el que pasó esto, hermanos. Dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Cuando nosotros venimos acá, hermanos, eso debe ser lo interior de nosotros. Podemos, hermanos, tener esa necesidad de Dios, porque los necesitados somos nosotros. ¿Será que Dios necesita de nosotros, hermano? ¿Será que sin nosotros Dios no puede hacer obras, no puede hacer milagros o no puede cumplir su propósito? No, sino que nosotros somos los necesitados de Dios. Entonces, si nosotros necesitamos de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos? Buscar a Dios. Buscar estar aquí en su casa, en su templo, para escuchar su palabra, para que Él nos exhorte, para que Él hermanos, nos hable por medio de su palabra. Y este salmista, hermanos, mi alma tiene sed de Dios, y como ya lo dije, nuestra vida física, hermanos, tiene necesidad de agua material. Pero nosotros, hermanos, necesitamos más de eso. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, la presencia de Dios. Entonces, pero hermanos, nosotros, para tener hambre de Dios, hermanos, para tener sed de Dios, tenemos que ser unos verdaderos discípulos de Él. Tenemos que ser unos verdaderos creyentes. Porque si nosotros no somos verdaderos creyentes, hermanos, no vamos a tener sed de Dios. No vamos a buscar esa agua que sacia nuestra sed interior. Porque si nosotros, hermanos, humanamente, nuestra carne, nuestra naturaleza caída, humanamente no quiere buscar a Dios. Por eso ayer estudiamos la lección, dice, carne y fruto. Entonces hay dos, hermanos, hay dos ejemplos. Siempre Dios pone lo bueno, lo malo, la luz, las tinieblas. Y ayer estábamos estudiando de carne o fruto. Solo en Dios, hermanos, vamos a obtener fruto. De nuestra carne vamos a obtener muerte. Vamos a ser separados de Dios. Por eso que nosotros, hermanos, nosotros como discípulos de Dios, de Jesús, tenemos que dar fruto. Porque si nosotros no damos fruto, algo está pasando con nosotros. Hay un obstáculo en nosotros. Si nosotros no estamos dando fruto, por eso nosotros, hermanos, nuestra integridad es muy importante delante de Dios. Tenemos que ser verdaderos, hermanos, discípulos de Jesucristo. Cuando nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, va a haber fruto en nosotros. Vamos a tener sed de Dios. Pero tiene que ser una sed espiritual. No una sed de tomar agua, no, sino una sed espiritual, porque el único que puede saciar nuestra sed espiritual, solo Dios. Amén. Nadie más. Solo Dios, y lo vamos a ir viendo más adelante. Hermanos, dejar de tener sed de Dios es morir espiritualmente. Cuando nosotros ya no venimos a la casa de Dios, hermanos, ya no venimos a escuchar su palabra, nos vamos a ir muriendo. Pero no físicamente, sino espiritualmente. Por eso la importancia, hermanos, de tener sed, pero de Dios. Porque si nosotros ya no tenemos sed de Dios, ya no buscamos las cosas de Dios, nos vamos a ir muriendo espiritualmente. Nos vamos a ir alejando de Dios. Este mundo, hermanos, nos ofrece muchas cosas. Y si nosotros, hermanos, no estamos firmes en las cosas de Dios, nos va a arrastrar este mundo.
nos vamos a ir alejando de Dios. Cuando ya no tenemos sed de Dios, hermanos, nos vamos a ir muriendo. Ya no buscamos las cosas de Dios, ya no queremos servir a Dios, ya no queremos hacer nada de la obra de Dios. Por eso que nosotros, hermanos, continuamente tenemos que estar dispuestos a servir, a buscar a Dios, a escuchar su palabra, a adorar a Dios, orarle al Señor, la lectura de su palabra. Eso tiene que ser un constante en nosotros. Así como nosotros, hermanos, tomamos nuestros alimentos, de la misma manera tenemos que hacer lo espiritual. Cada uno de nosotros sabe cuántas veces comemos. Si nosotros, hermanos, no nos alimentamos físicamente, nos enflaquecemos y no tenemos fuerzas. Como dice el hermano, nos desmayamos, un desmayo. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos materialmente. Y lo mismo es de las cosas de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, de la oración, del ayuno, de los servicios que tenemos acá, si no venimos a escuchar la palabra, nos vamos a ir muriendo espiritualmente. Y por eso, hermanos, no debemos permitir que nadie disminuya el profundo deseo de buscar a Dios. No tiene que ver alguien que no puede haber un obstáculo que nos puedan poner de no buscar las cosas de Dios. Porque el enemigo nos pone muchos obstáculos, hermano. Cuando nosotros queremos buscar a Dios, el enemigo pone un obstáculo. Y si nosotros no nos afirmamos, no tomamos una decisión de decir no, tengo que estar ahí, porque tengo sed de Dios. Y hermanos, nosotros como adultos tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Porque si nosotros no ponemos el esfuerzo, el empeño en las cosas de Dios, nuestros hijos van a llegar a una edad adulta y se van. Y ya yo les digo, vamos a la iglesia, ya no van a querer venir. ¿Por qué? Porque ven en mí que yo no tengo esa sed de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ver nuestra condición, qué tanto buscamos a Dios, qué tanto tenemos sed de Dios. Y ellos lo ven en nosotros. Pero que Dios nos ayude, hermanos, que esa sed, que nadie lo pueda disminuir. El deseo de buscar las cosas de Dios, hay que cuidarse de las ansiedades de este mundo. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Amén, así es. Tenemos que cuidarnos porque ya lo dije que el mundo nos ofrece muchas cosas. Pero nada. La carne quiere ir a otro lugar. Esta carne quiere ir al parque, ahí no se cansa. Los niños se meten en el agua y no se cansan. Pero cuando estamos acá a veces nos da sueño, a veces miramos el reloj. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere. Pero ¿cuál vamos a alimentar más? El apóstol Pablo dice que hay dos seres en nosotros, la carne o el espíritu. Depende de nosotros cuál vamos a alimentar. Y el que vamos a alimentar, eso va a prevalecer. Ese va a triunfar. Por eso que nosotros, hermanos, el espíritu porque yo creo que todos los que estamos aquí, Dios ha puesto un espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Y ese espíritu, hermanos, dice que nos guía. ¿A dónde nos guía ese espíritu? A toda verdad y a toda justicia. A toda verdad. Y aquí venimos a escuchar la verdad. Amén, así es. La justicia de Dios. Ese espíritu está en mí. Pero yo tengo que dejarme guiar del Espíritu de Dios, porque todos tenemos ese Espíritu de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios dice que Él puso su Espíritu, lo selló. Y ese Espíritu que hace en mí, hermanos, buscar las cosas de Dios. El Espíritu no me va a llevar al mundo, sino me va a traer aquí donde se escucha
la verdad, donde escuchamos la palabra de Dios, porque este mundo, hermano, nos va a querer distraer los placeres que reprimen al hombre a la sed de Dios, el deseo de buscar su rostro en oración. Este mundo, hermanos, nos quiere arrastrar, nos quiere desubicar del propósito que tenemos. Hermanos, porque cuánto nosotros sabemos que Jesús viene por segunda vez, pero viene por quiénes, por una iglesia. El apóstol Pablo lo describe por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha, ¿qué quiere decir? Sin mancha del mundo, del pecado. Va a venir por una iglesia que de verdad lo busca. Va a venir por una iglesia, hermanos, que de verdad tiene sed de Dios. Y también, hermanos, veamos Marcos 4:19. Nosotros tenemos que, hermanos, luchar, buscar el rostro de Dios en oración. Dice Marcos 4:19. Leamos Marcos 4:19, hermanos. Mire lo que la palabra de Jesús. Marcos 4:19. Ya lo tenemos, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué, hermanos? Infructuosa. Los afanes de este siglo. ¿Qué hace con la palabra que escuchamos? Lo ahogan. La ahoga y la pone infructuosa. Y no va a haber fruto en nosotros. No vamos a dar, por eso que nosotros, hermanos, que los placeres de este mundo no permiten que nosotros podamos dar frutos. Nos aleja de Dios. Y la otra parte, hermanos, se debe orar para que se fortalezca el anhelo de la presencia de Dios, para que sea el mayor amor en la plena manifestación de su Espíritu. Y vamos a ver acá, hermanos, en Mateos 5:6. Esto ya lo hemos estudiado en las bienaventuranzas, pero también viene en este tema que estamos hablando de la necesidad de tener sed de Dios. Mateo, hermanos, 5:6. Mire lo que dice la palabra de Dios, son palabras de Jesús en Mateo 5 y su verso 6. Dice: bienaventurados los que tienen, ¿qué, hermanos? Hambre y ¿qué? Y sed de justicias, porque ellos serán saciados. ¿Usted tiene hambre de Dios? ¿Tiene sed de Dios? Dice, ¿quién nos va a saciar? Dios mismo. Todas nuestras ansiedades, hermanos, nuestra sed de Dios, nuestra hambre de Dios, solo Él lo puede suplir. Solo Él puede llenar nuestra alma. ¿De qué? De su palabra. Hermanos, porque nosotros, hermanos, tomamos la decisión. Podemos, el salmista ahí en el Salmo 42, él decía en el último verso, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Él mismo hablaba, se hablaba él mismo. ¿Por qué? Dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Aún he de alabar a Dios. Hermanos, nosotros va a haber un momento que nos vamos a preocupar. Eso es normal. Porque Jesús también, él se preocupó. Ya en sus últimos días, Jesús se entristeció. Porque Dios, hermanos, lo que Dios le interesa a cada ser humano, a cada persona, es su alma. La alma, porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Pero nuestra alma, Dios, hermano, lo busca. Dios busca las almas. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que buscar esas almas. ¿Para quién?
para Dios. Entonces, pero nosotros, hermanos, tenemos que tener ese deseo de alabar a Dios, de buscar a Dios. Y también tenemos que tener el deseo de hablarle a las almas la palabra de Dios. Porque Dios desea salvar esas almas. Y dice también, hermanos, en Mateo ahí 6:33, mire lo que tenemos que hacer, lo que Jesús nos recomienda a hacer, hermanos. Mateo 6:33, dice la palabra de Dios, hermanos, mas buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia. Jesús nos dice que tenemos que buscar primero las cosas de Dios. Tenemos que buscar ese reino, el reino de Dios y su justicia. A eso somos llamados nosotros, a buscar las cosas de Dios. Pero muchas veces nosotros no acatamos las órdenes de Jesús. Y a veces nosotros hacemos al revés, ¿no? Buscamos las cosas terrenales, pero Jesús nos dice, busquen el reino de Dios. Primero buscan el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tenemos que tener esa hambre de Dios, hermanos. Y también el Salmo 63:1. Busquemos el Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice, hermanos: Dios mío, Dios mío, Dios eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermanos, este salmista tenía necesidad de Dios. Tenía necesidad de Dios, hermanos. Dice, Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Hermanos, lo que nosotros nos da de buscar a Dios es nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar nuestra alma. Y no solo a nosotros los que estamos aquí, a los que no están aquí también. Dios los quiere salvar. Pero mira, este salmista tenía necesidad de Dios. Dice que él de madrugada buscaba a Dios. Entonces, hermano, nuestro Dios no duerme como nosotros. En cualquier hora que usted se levanta y usted le habla a Dios, ¿será que Dios está dormido como nosotros? No. O como nuestra pareja, a veces uno se despierta y el otro está dormido. Dice que Dios está atento a nuestras oraciones. Este salmista, él buscaba de Dios de madrugada. Hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y este salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces también nosotros tenemos que anhelar al Señor. Tenemos que buscarlo, buscar de Él. Y hermanos, el único que nos puede satisfacer es Dios. Dice el siguiente versículo, para que tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará, ¿qué, hermanos? Mi boca. El único que puede saciar, hermanos, nuestra sed, nuestra alma, es Dios. Solo Dios puede saciar, hermanos, esa sed que tenemos de Él, de su palabra,
de su presencia. Cuando nosotros buscamos por medio de la oración, Dios nos fortalece si estamos tristes, si estamos abatidos, Él nos fortalece, nos ayuda. Pero también Juan 7:37, mire palabras de Jesús. ¿Quién es el que sacia nuestra sed? Jesús, Él sacia nuestra sed. Dice aquí en Juan, hermano, Juan 7:37. Dice la palabra de Dios: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán. Mira, hermanos, el milagro que hace el Señor con nosotros. Cuando tenemos necesidad, el que puede saciar nuestra alma, el que puede saciar, hermanos, nuestra sed, solo Jesús. Dice, pero ¿qué tenemos que hacer? Dice que venir a Él. Vengan a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo que corre en nuestro interior, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos llenamos, nos alimentamos de la palabra de Dios, eso corre en nosotros. Cuando usted le habla a una persona de Jesús, la palabra automáticamente viene en su mente. Usted le dice de los versículos que usted ha leído, de cómo Dios ama al ser humano, cómo Dios busca a las personas, los quiere salvar, los quiere perdonar. ¿Por qué? Porque bebemos de esa agua. Está hablando de esta agua, hermanos, espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y tenemos, hermanos, tenemos a un Dios que es un Dios vivo. Nosotros adoramos, hermanos, le servimos a un Dios que está vivo. No le servimos a un Dios que no oye, que está muerto. No. Dice que nuestro Dios es Dios de vivos. ¿Por qué es Dios de vivos? Porque Él da vida. Él da vida y Él nos ha dado vida a nosotros. Y vamos a leer Jeremías, hermanos. Por eso es que nosotros adoramos, le servimos a un Dios que está vivo. Jeremías, hermanos, 10. Mire, por eso nosotros no tenemos que abandonar a Dios, no tenemos que alejarnos de Dios. Porque Jeremías aquí habla acerca del pueblo de Israel que abandonaron a Dios. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos, porque tenemos un Dios que nos oye, un Dios que satisface nuestra sed espiritual en nuestro interior. Y dice la palabra aquí, Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios, ¿qué, hermanos? Verdadero. Él es Dios, ¿qué? Vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Tenemos un Dios grande, un Dios eterno, tenemos un Dios vivo. Aleluya, santo, así es. Y Él merece adoración, merece, hermanos, exaltación, porque Él nos oye, Él suple todas nuestras necesidades. Tenemos un Padre, hermanos, que se preocupa por nosotros. Tenemos un Padre que es responsable. Tenemos un Padre, hermanos, que Él suple toda necesidad. Sí. Lo que nosotros no podemos, Él lo suple. Él nos da las fuerzas, Él nos da los alimentos, hermanos. Él nos da el techo. Todo lo que necesitamos, Él lo suple. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, como dice acá el profeta Jeremías
un Dios eterno, un Dios verdadero y un Dios vivo. Y dice, la tierra, tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Quién no, alguna vez usted ha escuchado cuando hay truenos, hermanos, de la lluvia? O solo cuando usted ve el rayo que sale en el cielo, uno le da temor. ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Por eso dice que la tierra tiembla. ¿Alguna vez usted ha visto cuando caen los granizos? Hace como una semana cayó granizos. Imagínense la Biblia que dice que hay granizos grandes, que con uno de esos nos destruye. Si veamos eso, nos va a dar, vamos a tener miedo humanamente, pero lo que sí sabemos, Dios lo manda. Tenemos un Dios, hermanos, vivo, un Dios eterno. Tenemos el Dios que es el dueño de todo el universo. Y también dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de él? Y dice el Salmo, hermano, el Salmo 27:4. Cuando venimos acá, hermanos, nos venimos a presentar delante de Dios. No venimos a presentarnos ante alguien aquí, sino venimos a presentarnos delante de Dios. Dice el Salmo 27:4. Mire el salmista en este Salmo 27:4, hermanos. Dice la palabra de Dios, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Usted puede decir esas palabras del salmista? Usted puede venir a presentarse a Dios, estar en la casa todos los días cuando tenemos servicio aquí. Tenemos que tomar esa decisión. Cuando usted toma esa decisión, hermanos, es porque usted tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Y también el Salmo 84:4. El Salmo 84:4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Somos bienaventurados, hermanos, de venir en la casa de Dios. Lo venimos a alabar. Aquí venimos a alabar a Dios, a exaltar su nombre. Él sacia nuestra necesidad de sed de su palabra. Cualquier petición que tenemos, el Señor la suple. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que el Señor nunca nos ha dejado avergonzados? Siempre ha estado ahí con nosotros. Él ha estado ahí con nosotros. Y si Él es fiel con nosotros, hermanos, tenemos que mostrar esa fidelidad con Dios. Porque Dios nunca falla. Dios siempre responde de nuestras necesidades. Pero va a haber momentos, hermanos, que nuestra alma se va a entristecer. Se va a poner triste. Ese es normal, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el alma de Jesús humanamente. Jesús tomó forma de siervo como nosotros. Él tenía un cuerpo como nosotros. Él tenía espíritu y alma. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 26:36. Miren las palabras de Jesús. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Ya casi se está aproximando la muerte de Jesús. Y dice, y dijo a sus discípulos,
Él andaba con sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, ¿qué hermanos? A entristecerse y a angustiarse. Dice que en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, va a llegar un momento que nuestra alma se va a entristecer. Quizás porque ya sentimos que nos vamos a morir. Es normal que nos vamos a entristecer. Pero lo que Jesús, hermano, cuando Jesús tenía ese sentimiento en él, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que vemos que él hizo? Orar. No buscamos al médico humano, hermanos, sino busquemos al médico por excelencia, que es Dios. Porque aquí nos da un ejemplo Jesús. Dice que él fue a orar. Dice que se entristeció, se angustió, pero dice en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuando llegamos a ese punto, hermanos, de entristecerse humanamente, tenemos que buscar de Dios. Porque el que nos puede ayudar en ese momento es Dios. No hay nadie más. Cuando vamos a llegar a ese momento, hermanos, de ponernos, tenemos angustia, nos entristecemos, nuestra alma se duele. ¿Usted sabe que tiene alma? ¿Cómo sabe usted que tiene alma? ¿Alguna vez usted se ha puesto triste? ¿Alguna vez usted se dolió por alguien que falleció? Esa es su alma que está en usted. Claro que tiene que ver Angustia, dolor. Ese es el alma que Dios ha puesto en cada uno. Y esa alma, hermanos, Dios lo quiere salvar. Lo que está en nosotros, muchas veces nosotros, los humanos, nosotros quizás sí sabemos que Dios ha puesto en nosotros un cuerpo, nos ha dado este cuerpo, Dios nos ha dado un espíritu y alma. Pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, ¿lo podemos ver? No se puede ver. Ahora, ¿el alma lo podemos ver? No. Lo único que podemos ver es nuestro cuerpo. Es lo que podemos ver. solo por encima. Pero Dios nos ha dado como decir, este estuche para cubrir los huesos, para cubrir nuestros órganos. Pero nuestra alma, hermano, no lo podemos ver. Pero Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Y es lo que a Dios le interesa, salvar su alma. Dios no quiere que su alma se pierda, sino que se salve. Pero nosotros tenemos la decisión, porque también podemos decir nuestra alma, como dijo este joven, hermano, leamos este pasaje en Lucas 12, 19. Mire lo que dijo este joven rico. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. ¿Será que eso es lo que Dios quiere para nuestra alma, hermanos? No. No podemos tomar esa decisión. Porque sin Dios, hermanos, sin Jesucristo en nosotros, no podemos ser salvos. Pero hay muchas personas que se hablan entre sí, tienen muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. Hermanos, el mañana nosotros no lo sabemos. Podemos tener muchos bienes, podemos tener mucho dinero y no saciar nuestra alma interior de la palabra de Dios. Podemos morir sin Jesús. Podemos morir sin la salvación, sin la vida eterna.
Pero lo que Dios ofrece, hermanos, para nosotros, hermanos, es vida, vida eterna. Es lo que Dios nos ofrece. Pero, hermanos, tenemos que tomar esa decisión para obtener esa vida eterna. Dios no nos va a forzar. Dios le dijo al pueblo de Israel, bueno, tengo la vida y tengo la muerte. Escoge. Tengo la vida y la muerte, escoge. Y nosotros, hermanos, tenemos que escoger la vida. Porque la vida es mejor. La vida en Dios es una vida eterna. Es lo que Dios nos quiere ofrecer, hermano. Ofrece a todos nosotros, los que estamos acá y los que nos están viendo. Dios ofrece una vida eterna. Pero nuestra alma tenemos que decir, tenemos que buscar, como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. ¿Cuándo vendré a Él y me presentaré? Hermanos, Dios está en todo lugar. Tú te puedes presentar en tu casa y decir, Señor, aquí está mi vida, recibe mi alma, te lo quiero entregar. Porque Dios está en todo lugar y Dios lo que busca de cada persona, hermanos, es el alma. Y ya para concluir, mire, vamos a leer en Lucas 15, hermanos, 15:7. Mire cuando un alma, cuando una persona se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Y dice Lucas 15:7, hermanos, os digo que así habrá, ¿qué, hermanos? Más gozo en el cielo por un alma, por una persona, por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hay fiesta en los cielos. Ayer hubo fiesta en los cielos. Y ustedes se alegró, hermanos, cuando el hermano Ciro recibió a Jesús. Hay fiesta, nos gozamos nosotros también. Y es lo que Dios, hermano, dice, que hay fiesta. Imagínense, Dios por un pecador, por un alma que se arrepiente, dice que hay gozo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ya imagínense, 2 pecadores, ¿cómo sería esa fiesta? 3 pecadores. Si por uno hay gozo, hay alegría, hay fiesta en los cielos, ¿cuánto no habrá cuando hay más de uno? Y nos gozamos, hermanos, porque el que toca el corazón de la persona es Dios. Por eso el rey David siempre está en todo momento diciendo que es mejor estar un día entre los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Amén. Es mejor estar aquí que en otro lugar. Es mejor estar aquí porque aquí, hermanos, podemos saciar nuestra sed del alma. Amén. Mejor estar aquí. ¿Usted se alegra estar aquí? Amén. Escuchando la palabra de Dios? Sí. Nosotros no obligamos a nadie, el que toca el corazón es Dios. Y cuando una persona se arrepienta voluntario, hay fiesta en los cielos. Nos gozamos porque ha tomado la mejor decisión de su vida. Porque ha tomado esa vida que Dios ofrece a cualquier persona. Le ofrece la vida. Solo que tenemos que tomar esa decisión. Pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, con nuestros familiares, con todo aquel. Y hay una oportunidad que Dios nos da. Y dice acá en Primera de Pedro, hermanos. Nosotros no tenemos por tardanza la venida de Jesús, sino que Él es paciente, hermanos. Él es paciente. Dice segunda de Pedro 3:9. Mire lo que Dios dice a su pueblo, a las personas que aún no han entregado su vida a Dios. El Señor no retarda su promesa,
según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, hermanos, que ningún alma, que ningún pecador, que ninguna persona perezca, sino que todos, hermanos, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, el Señor va a venir, pero Él está esperando las almas que entreguen su vida al Señor. Aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús, el Señor es paciente. Está esperando. El Señor dice que está con sus brazos abiertos, esperando para que usted tome su decisión de entregar su vida al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos por tu palabra, porque tú nos has hablado, Señor. Gracias por saciar nuestra alma, nuestra sed, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, Padre, satisfacer nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, Señor, solo tú, Señor. Y aquí estamos, Señor, en esta noche, escuchando tu palabra. Nos gozamos con aquellos que se arrepienten, Señor, porque hemos leído en tu palabra que hay un gozo, hay fiesta allá contigo, Señor, con los ángeles, con Jesucristo. Y también nosotros, Señor, nos unimos a ese gozo, esa felicidad, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y tú lo que tú ofreces es salvación y vida eterna, Señor. Gracias por aquellos que han escuchado tu palabra, que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de ellos, y gracias por nosotros que ahora hemos escuchado, hemos saciado nuestra sed, nuestra alma de tu palabra, Señor. Y que siempre pongas ese deseo en nosotros de buscarte, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, que este mundo no nos arrastre, que no nos desvíe del propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Denos más fuerzas para seguir, para buscar de tu rostro, Señor. Todo esto te pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recibamos la bendición del Señor. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.